Bueno, buenos días, Cristian. Lo primero, darte las gracias por todo lo que nos has enseñado en este simposio, por haber venido. Y para mí ha sido, bueno, un súper gusto poder conocerte en Compartido. persona. Además, en plena montaje de la exposición que nos conocimos, incluso nos ayudaste a colocar el Organistrum en la exposición que hemos presentado. Bueno, yo quería preguntarte un poco, resumidamente, qué significó el proyecto para tu carrera después posterior. Ha sido fundamental porque estuve solito haciendo investigación, totalmente como robando unas fotos en lugares que estaba prohibido. Ya me recuerdo que en el Palacio Algémires había comprado una lámpara de gas y cuando el tío estaba afuera, algo de luz, y después así. Mira que empezaron las cosas y el hecho de estar invitado en Santiago para el proyecto, con el andamio, con los talleres, con todas las discusiones apasionantes que hemos tenido con tantos científicos y especialistas, ha sido una oportunidad genial para desarrollar el pensamiento, los métodos de investigación. Bien, una oportunidad definitiva, fundamental. Sí, estábamos hablando un poco también en la exposición y después en tu conferencia de cómo trabajas y el planteamiento de no poner en lo que vamos a ver nuestros prejuicios, ¿no? Sí. Actuales, y precisamente haciendo referencia a esto hiciste además una revelación, creo que fue en tu ponencia, ya hacia el final, que todos esperábamos que la desarrollaras un poco más y por razones de tiempo no se pudo, que criticabas esta manera de analizar los instrumentos y hacer los planos a partir del número áureo, que es algo tan complejo y tan difícil. Queda muy bonito en los planos, todo está, pero es algo muy complejo. Y tú decías, es imposible que un artesano pudiera tener de memoria esto, y además un artesano que tenía que producir muchísimo, y planteaste una nueva idea sobre este tema, ¿no? Que creo que dejó además a todos los luthieres muy, muy impresionados. Quisiera que nos explicaras un poco Sí. esto. La cosa fundamental, creo, la primera lección de música que había en la Edad Media, a los tíos que trabajaban con el quadrilium, es que la música es número. Eso parece muy complicado, que nos va a decir, hablando del número áureo, de no sé qué. No, más sencillo no se puede. 1 de 2 es octava, que se trata del largo de tubo para viento, de su ancho, que se trata del diámetro de una cuerda, de su tiro, de su tensión, que se trata de masas dentro, por ejemplo, de un vaso de agua. La meta o el doble es meta octava arriba, doble octava baja. La escuela pitagórica que formaba parte del La estudio escuela normal y corriente. pitagórica, así el 2 de 3 es quinta igualmente, el 3 de 4 carta, pasamos el 4 de 5, tercera mayor, después 5 de 6, tercera menor, etc. Hasta 8. 7 de 8 no existe, sino 8 de 9, esto no. Y ya tenemos con esos primeros números la definición completa y definitiva en todas las culturas del mundo de la armonía. Hay estéticas diversas, pero esos fundamentales están una verdad universal, hasta el punto que el mundo entero estaba concebido de manera armónica
y que veían la gente de la Edad Media que estaba geocentrada, es decir, que ellos veían el universo desde su punto de vista, la Tierra, y que para ellos todas las planetas giraban alrededor de ellos en distancias, con velocidades y con masas armónicas, porque no podía ser de otra manera, porque el conjunto del universo entero es el productor es la materialización de la armonía, y la armonía es número, y la distancia entre los planetas, etcétera, son armónicas. Por eso es un cosmos, un orden. Es una visión global, completa, analógica, que se opone a aquella analítica. Ahora estamos todos en un pensamiento analítico, sacando detalles, analizándolos separadamente del todo, pero antes, en todas las otras culturas que no son occidentales, las cosas son analógicas. Por ejemplo, la medicina china. Así está la primera lección. Y por eso los instrumentos musicales, que están concebidos para servir a la armonía, están concebidos según las leyes armónicas, y no solamente los instrumentos musicales, sino los edificios y todas las construcciones. Se dice claramente en los documentos que tenemos que cuando tienes un problema de proporción, buscas el más sencillo. Primero, a ver si la meta puede ser útil, o si mejora el terzo, o si, etcétera, y te vas así hacia que la obra que quieres hacer de manera sencilla corresponde a esta ley de la armonía. Sí, y a partir de aquí planteabas un poco el cuerpo de los instrumentos. Sí, que los instrumentos sí están concebidos se pueden medir en la, no sé, en la relación entre el mástil y la caja, su largo, su ancho. Eso está todo metido en proporciones sencillas. ¿Y qué herramientas empleaban para esto que planteabas un poco, si era el compás, si no era el compás? El compás es la herramienta primera porque no hay sistema métrico, sino el sistema proporcional, y el compás es pero cuidado, es mucho más fácil multiplicar con el compás que dividir. Para dividir son sistemas muy sencillos, las paralelas de Pitágoras, que te permiten trasladar una división dentro de una regla, por ejemplo, un pie en 12 pulgadas, haciendo líneas paralelas y después moviendo una línea que hace un ángulo, ya tienes las proporciones de 12 para 2 pies, un pie y medio, no sé qué. Bien, entonces además nos pusiste una imagen al final ya de la conferencia. Y vean, a ver, sí, es que yo nunca he sido convencido, he probado, he estudiado, etcétera, con el famoso número áureo, que es una sola de las miles proporciones que existen, y que desde el XIX hacia la mitad del siglo XX ha sido presentada como la ley de la hermosura, de la armonía, y fuimos todos buscando, que sea Francisco Luengo, John Wright, yo mismo, buscando a entender la concepción de los instrumentos con esta ley, y al final no funciona para nada. Es de una complicación, te hace dibujos muy rígidos, que ningún artesano puede trabajar de manera efectiva, de manera práctica, rápida con este método. Y descubrí poco a poco la evidencia de las proporciones armónicas,
Pero de repente, cuando estás de frente por ejemplo, una viola oval, puedes buscar con el compás, pero necesitas para los aros buscar un centro a 3 metros del banco, que con un compás no puede ser, que te hace falta un punto fijo. Para ser eficaz, los puntos de dibujo tienen que ser dentro de la forma, no fuera de la forma. Lo que es por unos círculos, pero que para demás más. Y además, mirando y intentando dibujar con el compás, me doy cuenta que no eran arcos de círculos, sino elipses. Y dibujar una elipse es algo fácil, que ya se manejaba bien. Con 2 puntas y un hilo se puede hacer el oval perfecto, por ejemplo. Y puedes manejar la proporción entre el alto y el largo del oval. Y siguiendo, buscando, para empezar con las formas, dibujos de laudes, después con dibujos de agujeros sonoros, que un lazado, y no con 2 focales como sí, son focales, personales, que se llaman los puntos fijos, donde pones el lazado. Si lo pensaban con 4 focales, te permitía dibujar todo. Intenté y me doy cuenta que los puntos donde están las focales están en proporción perfecta y de una simplicidad absoluta, así como lo enseñé con las fotos, que eliges el largo de tu caja, lo divides por 12, a la primera pulgada o al primer punto haces la perpendicular, al último punto haces pones 2 unidades arriba, 3 abajo, tomas el lazo de un tiro de 13 unidades y te dibuja perfectamente sobre el modelo que es la quinta en el fondo, ¿no? 2 arriba, 3 abajo. Eso es. Y son proporciones sencillas del sistema duodecimal, que era el sistema decimal viene más, se usaba, pero viene como generalizado mucho más tarde, al 17. Y así una propuesta que funciona, sencilla, sin decir que estaba la única, tampoco. Bueno, yo creo que además eso fue, de hecho, me lo comentaras al principio, bueno, esto es un regalo para el simposio, no lo he publicado hasta el momento, y bueno, creo que ha sido tu contribución importante en su momento, importante ahora en este simposio. Te doy las gracias encarecidamente, como nosotros organizadores de todo esto, de que hayas primero aceptado la invitación y segundo, lo mucho que hemos aprendido contigo aquí. Muchas gracias, Cristian. A vosotros.